Bueno, buenos días. Estamos muy contentos y con algunas emociones encontradas con Ivana, mi familia. Como nos decía, nosotros hemos, hace, no sé si 10 o más de 10 años, como nos decía Marisa, nosotros estuvimos trabajando aquí y es más, a mí nos ordenaron el ministerio pastoral, fuimos ordenados pastores en esta iglesia. Así que sin duda es nuestra casa donde iniciamos el ministerio, ¿no? El ministerio pastoral. Así que es muy lindo estar en casa y ver a algunos hermanos y hermanas que siguen presentes. Y siempre me suele decir Ivana, lo lindo de ser cristiano, ser creyente, es que donde uno va, a la iglesia que va, siempre hay familia, ¿no? Y eso es cierto. Siempre hay familia, ¿no? Y uno puede encontrarse con hermanos, hermanas y tener esa experiencia tan linda de abrazarnos, decir, qué lindo verte. Así que estoy muy contento por estar acá con ustedes. Bueno, estaba pensando en qué compartir y por supuesto que uno intenta siempre a la hora de compartir la palabra, orar y pedir dirección al Señor y que Dios nos hable a todos, pero uno parte también de la propia experiencia que tiene con Dios, ¿no? De lo que uno va aprendiendo, de lo que uno va sintiendo y también poder compartir eso con la comunidad. Y yo soy una persona que me gusta siempre estar atento, como decía un gran teólogo, Karl Barth, siempre hay que tener una mirada en la Biblia, o un ojo en la Biblia y un ojo afuera, en la sociedad, ¿no? Es decir, buscando tratar de ver qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestra vida cotidiana, y buscando dirección en la palabra sobre cómo actuar. Y la verdad que cuando uno mira afuera, prende la tele, lee los diarios, uno ve que el mundo está bastante complicado, ¿no? A ver, no hay nada nuevo, el mundo siempre es una realidad difícil y compleja, tanto en la época de Jesús como hoy. La pregunta es cómo la iglesia actúa, cómo se mueve la iglesia, cómo responde la iglesia ante las realidades que nos toca vivir. Y en ese contexto y con ese marco, yo quisiera que podamos meditar hoy sobre cómo vivir como creyente hoy, siendo ya hijos e hijas de Dios en nuestros contextos históricos. Y hay una particularidad del creyente, del hijo, la hija de Dios, que es que hemos nacido de nuevo, ¿sí o no? La Biblia dice que el que cree en Cristo es nueva criatura. Si es nueva criatura, vive de un modo nuevo. El mundo va a seguir igual. Las cosas no van a cambiar. El que cambia, ¿quién es? El que nace de nuevo. Entonces, en estos últimos meses estuve estudiando un texto, yo estoy trabajando sobre una tesis, y leí un libro, una idea de un autor que dice lo siguiente: ¿cómo vivir hoy en la historia como resucitados? A mí me rompió la cabeza eso. ¿Cómo vivir hoy en la historia, pero como resucitados ya? Y en base a esta idea, me llevó ahí al texto que quiero que podamos leerlo, Colosenses 3, 1-3. ¿Recuerdan ahí ese texto de Colosenses 3, 1-3? Que dice allí el autor: si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Más adelante dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjese qué idea parece contradictoria. Si fueron resucitados con Cristo. La pregunta es, ¿la resurrección no es algo futuro? ¿Acaso? ¿Sí o no? Nosotros no esperamos la resurrección de los muertos, es decir, la idea de la resurrección es cuando nos morimos, tenemos la esperanza de que vamos a resucitar. Esa es la gran esperanza del cristiano, ¿no?
Pero acá dice, si ya fuiste resucitado con Cristo. Piensa esta idea. ¿Qué quiere decir? Que el creyente ya puede vivir acá como el futuro resucitado. Ahí hay una tensión, fíjense, entre la historia, el presente hoy y la esperanza futura. Yo quisiera leerle como una pequeña historia. Cuenta que poco tiempo después de la resurrección, los discípulos de Jesús caminaban por las mismas calles de Jerusalén donde Jesús había sido condenado. Para el mundo exterior nada parecía haber cambiado. El imperio seguía siendo igual, cruel, los pobres seguían en las esquinas y el miedo seguía flotando en el aire. Sin embargo, algo en la mirada de Pedro, de Juan y de María Magdalena era distinto. Sus pies pisaban el mismo polvo, pero su corazón ya habitaba en otro mundo. A menudo cometemos el error de pensar que la resurrección es una salida del mundo, una esperanza solo para el futuro, o que la resurrección es un boleto de salida de este mundo. Pero hay algo que ocurrió en el pasado de Jesús, que no nos saca de la historia para llevarnos fuera de este mundo. El Evangelio nos dice lo contrario. El Espíritu Santo, enviado por Cristo, no vino para sacarnos del mundo, sino para devolvernos al mundo. Qué interesante esto. Jesús vino y vivió en este mundo, en el caos del mundo, en la violencia del mundo, en la inseguridad, en el sufrimiento del mundo, e instaló el reino. Entonces, yo lo que quiero es que preguntemos en esta mañana, ¿qué significa entonces hoy vivir como resucitados en nuestra historia? ¿Cómo podemos vivir nosotros hoy como resucitados? Acá hay una tensión entre el presente y el futuro. Presente y futuro, ahora y mañana. Este es un tema muy importante, hermanos y hermanas, porque ustedes saben que está como en auge en todas las iglesias la venida de Jesús. Habrán escuchado en internet, profecía, predicaciones, todo el mundo está esperando a Jesús bien. Y cuando hay algunos signos apocalípticos, guerra, como que más cerca está, ¿no? Está atravesado un poco en la cosmovisión de la esperanza cristiana de que cuando más caótico, más cerca la venida del Señor. Y eso ha pasado siempre. Ya la iglesia primitiva en la antigüedad, el propio Nuevo Testamento, ya creían que Jesús venía. Es decir, cuanto más difícil, cuanto más caótica la realidad, más cerca está la venida del Señor. Es un poco la esperanza. Entonces, este tema es importante porque ¿cómo entonces actuamos o esperamos hoy esa venida de Jesús, la resurrección, ¿no? O la consumación del mundo? Es una pregunta muy importante, pero que tiene que llevarnos a cómo vivir este presente ante esa inminente llegada. Cómo vivir hoy como cristianos, pero ya en la esperanza del resucitado. Entonces, ¿qué significa, en primer lugar, vivir como resucitados? Un tema muy importante. La resurrección de Jesús es un hecho histórico. Jesús resucitó en la historia. Se presentó a sus discípulos con su cuerpo, está bien, un cuerpo transfigurado, pero en la historia. Es decir, la resurrección no es un hecho futuro, sino histórico. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó en la historia. Jesús es la primera criatura de Dios, hijo de Dios, que vive la resurrección en la historia. Y sus discípulos lo vieron. Entonces, si la resurrección es un hecho histórico porque empieza con el primer resucitado, que es Jesús, significa que la resurrección ya está presente en la historia.
de Jesús y de sus discípulos, o sea, la iglesia. El futuro de Dios ya está presente en la historia. Esta idea es muy importante, hermanos y hermanas, porque acá está la verdadera potencia y la verdadera noticia del Evangelio. Este es el verdadero poder de la iglesia, que puede vivir, predicar, anunciar y compartir ya acá hoy el futuro de Dios. La iglesia puede anticipar ya eso que espera. Yo no sé si estaban preparados para un mensaje así medio presente futuro, parece una película de ficción, ¿no? Hay que tener presente aquí que nosotros estamos, el Evangelio siempre tiene esta tensión, ¿no? Entre el ya, pero el todavía no. El ahora, pero también el mañana. Entonces, esto es muy importante, porque somos nuevas criaturas. ¿Qué significa eso? Que ya en este cuerpo podemos vivir como hombres y mujeres nuevos. Porque el hombre y la mujer nueva, renovada ya, es un hecho. Y eso nosotros lo vemos en el testimonio de las personas. Pasa que no lo pensamos muchas veces. Como una persona cuando se convierte en Cristo es nuevo. Nosotros lo vemos todo el tiempo, ¿no? Cambió totalmente. Hay una nueva realidad. Un nuevo modo de vivir. El mundo no cambió. Es igual. Y a veces peor. Pero su corazón y su vida es nuevo. Vivir como resucitado entonces es un hecho que comienza o acontece en la historia. Significa vivir de un modo nuevo acá, ahora. Hoy, en nuestro contexto, en nuestra realidad, en nuestros trabajos. Jesús dijo en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este mundo está muerto y se encamina a la muerte, el caos, la violencia. La muerte es casi una realidad cotidiana, ¿no? Todo es negatividad. La vida pende de un hilo en todo contexto, porque la vida está atravesado por el espíritu de la muerte. Qué pesimista, pastor. No, esa es la realidad. ¿Sí? El mundo, el imperio, los poderosos reinan, crecen en pos de la muerte. Pero la iglesia es la iglesia de la vida, que puede introducir en este mundo de violencia y muerte una esperanza de vida, la vida de Dios. Por eso, la vida nueva, la buena noticia de vida es una realidad y es un hecho que acontece hoy. Esto entonces, vivir como resucitados, no saca a la iglesia de la historia. A veces nosotros creemos, yo me acuerdo hace muchos años, cuando recién me convertí, cuando uno se convertía y venía al Cristo, a veces había una tendencia a cortarte todos los lazos con el afuera, ¿no? Entonces te encerraba dentro de la iglesia. Y éramos una gran comunidad, pero encerrada y aislado de la sociedad. Gracias a Dios, esa perspectiva ha cambiado. La iglesia vive ya como nuevos, pero no nos saca de la historia. Jesús nos da una nueva vida, pero no nos saca del mundo, sino que nos envía al mundo. Juan 20, 21. Como el Padre me envió, así también yo los envío. La iglesia somos los resucitados en la historia para ir afuera. No para quedarnos encerrados. Para llevar vida allí donde no hay vida. Por eso, vivir como resucitado es vivir como hombre, como mujer nuevo, con un nuevo corazón. Claro, el hombre nuevo, la mujer nueva, la nueva criatura, 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y acá son todas hechas nuevas. Ahora,
el hombre o la mujer nueva no es algo solamente futuro, sino presente, nuevo en lo viejo. Parece una contradicción de nuevo, ¿no? En este viejo cuerpo, hace unos años atrás cuando yo estaba era más joven, ¿no? Hoy tengo más canas. Pero gracias a Dios, esperemos que el hombre nuevo siga ahí revitalizándose. No, Javi, antes estábamos como más, el pelo más oscurito, ¿no? Claro, ahora ya hay que usar lentes. Es decir, lo nuevo nos renueva en lo viejo. El mundo viejo y caduco puede ser renovado por el hombre y la mujer nueva en Cristo. Qué buena noticia, ¿no? Porque ¿esto qué significa? Fíjense que cada uno de nosotros no es un número más. Es una nueva vida, llamado a llevar vida ahí donde estás. Ya cuando yo voy a mi trabajo, el mal clima del trabajo, la mala onda, la mala noticia, que sube todo, la gente desesperada, desesperanzada, ¿no? Y que todo, y que este gobierno, yo voy a estar ahí en esa realidad que no cambió, pero con un corazón nuevo. Otro gesto, otra cara. Yo puedo anticipar el reino de Dios en este mundo viejo, en mi oficina vieja. Vieja en el sentido de el pecado, la desconfianza, la preocupación que impera en esta sociedad. Entonces el cristiano se levanta como a donde va el cristiano debería ser como esa brisa. ¿Vieron ese viento fresco que a veces viene y qué lindo? ¿No? A veces cuando uno está encerrado y abre la ventana y entra un aire fresco y uno recupera el aliento. Esa debe ser la actitud de cada hijo o hija de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuevo, ella es nueva. Y trae en este contexto de nuestra realidad una novedad, un aire fresco, un aire nuevo, la esperanza del reino de Dios. Si habéis sido resucitados, busquen las cosas de arriba. Si ya fueron resucitados, no vivan más como vivían antes o como vive este mundo. Ahora vivan como buscando las cosas de arriba. ¿Qué significa las cosas de arriba? Los valores del reino. Si ya nacimos de nuevo, entonces yo, dentro de una conversación pesimista, yo busco lo de arriba, no del pesimismo, sino de la esperanza. Dentro de un contexto de violencia tan común, yo como hombre, mujer nueva, actúa no como violencia, sino como agente de paz. Bienaventurados los que buscan la paz. Dentro de un contexto de discriminación, yo como hijo e hija de Dios busco la unidad. Dentro de un contexto del odio, yo no vivo dentro de eso, como me introduce la sociedad, la cultura, la política, el odio, yo vivo por amor. Vivir como resucitado es, busquen las cosas de arriba y vivan como de arriba hacia abajo. Ahora bien, vivir como resucitados en la historia no es ni más ni menos que vivir como discípulo y discípula de Jesús. Caminar como hijos e hijas de Dios. Eso se llama seguimiento. Ustedes seguramente conocerán o han escuchado de un gran pastor y teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer. ¿Escucharon hablar de Bonhoeffer? Un pastor alemán que murió ahorcado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. De hecho hay una película por ahí. Escribió un libro muy lindo que se llama El costo del discipulado, o gracia cara y gracia barata, ¿no? Y él justamente decía, ser cristiano es ser seguidor de Jesús. ¿Pero qué significa ser seguidor de Jesús? Era la gran pregunta. Porque todo cristiano dice, yo soy cristiano, sigo a Jesús. Pero concretamente, en los hechos, ¿qué significa? ¿Cómo seguir a Jesús? Y Bonhoeffer es casi como el gran mártir de los protestantes, de los evangélicos, ¿no? Porque él participó en la resistencia nazi,
Tuvo un tiempo en Estados Unidos y decidió volver a la Alemania nazi para poder luchar desde dentro contra el régimen, ¿no? Y eso le costó la vida. Como cristiano, él decía, yo no puedo dejar a mi nación abandonada y estoy dispuesto a ser cristiano en medio de un régimen que si la iglesia no rinde culto al Führer, entonces va a ser perseguida. Bueno, fue uno de los pastores que renovó la iglesia alemana en su época. Él hablaba del seguimiento. Ser cristiano es seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es vivir como vivió Jesús. Pero desde el Jesús resucitado. Porque Jesús sigue estando presente hoy en el mundo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿A través de quién? De la iglesia, de sus discípulos. Pero el Jesús está presente en la historia hoy, por lo tanto el Jesús es histórico, porque donde está la iglesia está Jesús. Pero a la vez ese Jesús es el Jesús resucitado. Por lo tanto el Cristo resucitado está en la historia, en su cuerpo, la iglesia. Por eso la iglesia tiene que vivir, imitar a Jesús hoy con la fuerza del Jesús resucitado. Vivir la historia, nuestra historia, desde la fuerza del Jesús resucitado. ¿Cómo se hace eso? Muy bien, ¿cómo vivo yo como resucitado? Más allá de que esto puede ser muy interesante, teológicamente, lo importante es la praxis, ¿no? ¿Cómo podemos vivir nosotros? Hacer esto que Pablo dice, vive, si han sido resucitado con Cristo, pues entonces vivan desde las cosas de arriba. Claro, entonces la forma práctica es el seguimiento. Seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa ni más ni menos que ser discípulo. Hombre, mujer nueva, comienza acá cuando el discípulo vive ya como resucitado y se verifica eso en la existencia concreta, en la realidad cotidiana de cada uno. ¿Cómo se puede vivir desde el resucitado? ¿En qué gestos? ¿En qué actos? ¿En qué hechos? Bueno, acá hay una clave fundamental. ¿Dios qué es? Perdón, Marisa, yo no voy a dar una clase de teología, ¿no? Porque yo soy profe de teología pero la pregunta acá es, ¿Dios qué es? ¿Qué es Dios? Si usted tiene que dar una definición, ¿qué es Dios? ¿Cuál sería? No escucho. Más fuerte, a ver. Amor, claro. Dios es amor. Juan, ¿no? Dios es amor. Si Dios es amor y nosotros somos hijos de Dios, acá ya en la historia, entonces, ¿qué significa actuar como hijos de Dios? Hacer lo que Dios es. ¿Qué es? Amor. Entonces, una forma básica de vivir como resucitados es amar. En todo contexto, en toda forma y en todo momento. La vida de amor del creyente es un modo de vivir como resucitado. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. De tal manera nos amó Jesús que nos envió al Espíritu y Él nos envía al mundo ¿para qué? Para amar. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si es cierto que somos hijos e hijas de Dios, debe ser real que amamos como Él nos amó. El que no ama no ha conocido a Dios. Y el que ama, dice Juan, ha conocido a Dios. El que ama vive ya como resucitado. ¿Qué cosa es esto? Porque esto lo sabemos todos, lo sabemos desde nuestras escuelas dominicales. La pregunta ahora es, ¿cómo hacer gestos de amor en cada aspecto y detalle de nuestra vida? No es tan difícil, ¿no? Porque significa practicar, como dice otro teólogo, Tillich, pequeños actos de amor. Pequeños actos de amor. Todo lo que hagamos con amor, por pequeño que sea, ya estamos anticipando el futuro de Dios.
Y esto es contra lógica, contra el mundo, porque el mundo, todo el mundo vive para sí mismo, para sus propios intereses. El mundo vive bajo la lógica, ¿no?, del capital privado. Las relaciones, los vínculos están atravesados por el interés del capital privado. Esa es la lógica del intercambio, ¿no? La gente se relaciona por intereses. El cristiano debe relacionarse no por intereses, sino por amor. El amor de Dios no espera nada a cambio. Eso ya sería casi revolucionario en una sociedad atravesada por la lógica del interés. Y eso es anticipar un mundo distinto. Eso es actuar un mundo distinto. Eso es ofrecer un nuevo modo de vida, distinto a la de este mundo. De allí que la fe entonces produce obras. La fe sin obra es muerta, decía Santiago, ¿no? ¿Y cuáles son las obras de la fe? Las obras de amor. Los gestos de amor. Entonces, vivir como resucitado significa vivir como hombres y mujeres nuevos. ¿Sí? Vivir como resucitado significa anticipar el reino de Dios en gestos de amor. La pregunta ahora, así vivió Jesús, pero claro, uno dice que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Jesús era Hijo de Dios, tenía poder, por eso podía vivir, entregar su vida sin don, porque Él no esperaba nada a cambio, porque era amor puro. Pero nosotros no somos así. Nosotros somos hombres y mujeres pecadoras que estamos siempre luchando con nuestros pecados, nuestras tensiones. La pregunta es, ¿podemos nosotros vivir como Jesús vivió? Parece mucho, ¿no? Sin embargo, Juan dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Opa. Entonces la pregunta es, ¿posible? Bueno, tenemos el poder para hacerlo. Que lo hagamos es un proceso. No se preocupen, ¿eh? Si dice, pastor, hoy me mató porque me falta mucho, a mí también, hermanos. Pero lo importante es que estamos en un proceso de poder vivir como Jesús vivió. Y para ello tenemos un poder. ¿Quién será? El poder del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, la promesa de Jesús dice que yo voy a enviar al Espíritu Santo para que Él les enseñe todas las cosas y les haga recordar. ¿No? Fíjense, el Espíritu, acá está el verdadero poder del Espíritu. Se habla mucho del poder del Espíritu en las iglesias. ¿Para qué es el poder del Espíritu? Y el poder del Espíritu es para tener poderes sobrenaturales, para hablar en lengua, para tener éxito, para lograr mis objetivos. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? Entre varias cosas. El poder del Espíritu Santo, que nos da Dios, es para que nosotros podamos vivir acá, hoy, como Jesús. ¿Cómo hace eso el Espíritu? Recordándolo. Por eso el Espíritu, la primera función del Espíritu es la memoria. Él les hará recordar las cosas que yo les he dicho. Entonces el Espíritu vino acá a este mundo como don de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir, imitar a Jesús, recordando la vida de Jesús. El poder del Espíritu es el recuerdo de la vida, la historia de Jesús, para que nosotros podamos vivir esa vida también. Un teólogo dice, el Espíritu es la memoria de Dios en la iglesia. Qué lindo. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos hace recordar al Hijo de Dios. Por eso la iglesia no puede olvidar su pasado, su historia, sus fundamentos, la Escritura, la palabra de Dios. El Espíritu siempre nos lleva a la historia de Dios en este mundo, básicamente en Jesús. Primera Pedro dice, Cristo padeció por nosotros,
dejando ejemplo para que ustedes sigan sus pisadas. Cristo padeció y nos dejó el ejemplo para que sigamos la pisada. Entonces, el recuerdo de Jesús, ¿qué significa? Seguir las pisadas de Jesús. La memoria de Jesús nos hace fieles al camino de Jesús. La memoria del Espíritu nos inserta en el seguimiento de Jesús. Pero cuando nosotros pensamos en la vida de Jesús, tenemos que pensar en la vida del Jesús histórico, ¿no? Primero, ¿cómo vivió Jesús? ¿Cómo actuó Jesús? ¿Cómo se relacionó Jesús? Qué importante leer los evangelios. ¿Cómo se relacionó Jesús? Algo más, ¿del lado de quién se puso Jesús en su contexto? Esto es clarísimo, ¿no? Jesús siempre se puso del lado de los más débiles, siempre. Aun cuando se encontraba con ricos, le decía: acércate a los débiles, dátelo a los débiles, a los que no tienen. Interesante, si Jesús en la historia se puso del lado de los débiles, ¿cómo deberíamos posicionarnos nosotros hoy? ¿Dónde debe estar la iglesia hoy? Esto es simplemente una pregunta retórica, ¿no? Que nosotros, si ser cristiano, vivir como resucitado, es vivir como Jesús vivió, tenemos que revisar la historia de Jesús. Jesús se puso del lado de los pecadores. Hoy se construye una sociedad polarizada, ¿no? Los buenos y los malos. Los de bien y los malos. Entonces tenemos que juntarnos con los buenos, los de bien, los de malos no. Jesús se posicionó del lado de los malos, de los pecadores. De hecho, todos los religiosos en su época no le gustaba, ni ahí, ¿no? Hijo de Dios, amigo de pobres y pecadores. Jesús provocó una incomodidad en su época, porque se ubicó del lado siempre de lo que aparentemente no se merece nada. De los fracasados, de las prostitutas. ¿Cómo vivió Jesús? Él les hará recordar lo que yo le he dicho. Y Jesús dijo haciendo, ¿no? Entonces sabemos que la enseñanza de Jesús no es solamente una enseñanza conceptual, verbal, sino actual, de acción. La enseñanza de Jesús se fundamenta en sus hechos, que su palabra se respalda en sus hechos. ¿Dónde debe estar la iglesia hoy? ¿Dónde estaría Jesús hoy? ¿Y cómo podemos saber eso? ¿Dónde estaría Jesús hoy? Uno podría decir, es difícil eso, ¿no? ¿Quién soy yo para decir si Jesús estaría con esto o con aquellos, acá o allá? Si el Espíritu es el que hará recordar lo que yo le dije, y luego dice, y le hará saber las cosas, otra función del Espíritu que ahora lo vemos. Una clave de vivir como resucitado es siempre entonces discernir y ubicarnos en el contexto donde Jesús se ubicaría. Jesús vino a salvar a todos, no hizo excepción de persona ni de clase social, ¿no? Ni de si era más lindo o más feo, si era ojo oscuro o ojo azul. Jesús no hizo esa discriminación, porque vino a salvar a todos. Pero en el momento histórico concreto se ubicó del lado de los débiles siempre. Y eso no es raro, porque es bíblico eso. Dios siempre se puso del lado de los débiles. ¿Recuerdan allá en el Antiguo Testamento? Yo he visto tu sufrimiento, he escuchado tus gritos. ¿A quién le está diciendo eso Yahvé? Al pueblo de Israel. Y he venido. ¿Cuándo Dios decide venir por el pueblo? El pueblo de Israel oprimido por el faraón. Es decir, Dios siempre se puso del lado del sufrimiento del débil, del frágil, del que no tiene esperanza, del que está enfermo. El discípulo de Jesús, lleno del Espíritu, actúa a Jesús poniéndose siempre del lado de donde Jesús se puso. Estar con todos, siempre, pero especialmente donde la vida duele,
donde la vulnerabilidad está latente. Pablo lo dice en un momento: ocúpense de todo, especialmente de los más débiles. Eso es una clave, una clave del discípulo cristiano. La tendencia siempre desde la sociedad es ubicarnos del lado de los exitosos, ¿o no? ¿No es natural eso? Eso te dice la lógica: para que uno pueda progresar en la vida, en el ascenso social, económico, hay que ubicarse, buscar contactos con quién. Siempre con las personas que tienen influencia, ¿sí o no? Es natural eso. Si yo quiero ascender en los niveles económico, social, político, hay que ubicarse con aquellos que tienen poder. Jesús rompió esa lógica. Jesús se ubicó con los que no tienen poder, con los que no tienen influencia, con lo que a nadie le daba ni 5. ¡Qué contradicción! ¿Qué significa vivir como resucitados? Actuar el reino de Dios en la historia. Y Dios actuó en la historia ubicándose siempre, siempre, allí donde la vida duele, donde la vulnerabilidad, donde el dolor, donde las cosas no son tan fáciles. Y desde ahí Jesús invita a todos. Por lo tanto, el seguimiento tiene básicamente 4 características para ir cerrando. Primero, seguir a Jesús, vivir como resucitado, es hacerse cargo de la realidad. No podemos ser indiferentes a la realidad. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino de justicia, de amor, de esperanza. Por lo tanto, anticipar eso se hace evidente cuando yo me ubico allí donde no hay amor, donde no hay esperanza. Donde no hay amor, donde no hay esperanza, donde no hay justicia, cuando un creyente va a hacer amor, a practicar el amor y justicia, el reino de Dios se hace presente de manera evidente. Interesante eso. ¿Cuándo la justicia de Dios se hace evidente? Cuando Dios se pone del lado de los que no tienen justicia. ¿No? Las parábolas de la viuda, por ejemplo. ¿Cuándo el amor de Dios se hace evidente en este mundo? Cuando la iglesia ama allí donde a los que nadie aman. Es ese contraste que uno tiene que tener, ¿no? Entonces, seguir a Jesús es hacerse cargo de la realidad. Llorad con los que lloran, dice Romanos. Estar ahí. Segundo, seguir a Jesús es encargarse de la realidad. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Seguir a Jesús es responsabilidad. Trabajar con responsabilidad es tratar de transformar esa realidad dentro de mis posibilidades. Nosotros no vamos a cambiar el mundo, ¿eh? Nosotros como iglesia no estamos llamados a transformar el sistema económico y político. Nosotros estamos llamados a anticipar el reino de Dios. ¿Cómo? Con gestos posibles. Actuar cada uno en la medida de sus posibilidades. Encargarse de realidad es tratar de transformar esa realidad en la medida en que yo puedo hacerlo. ¿Qué puedo hacer yo para dar un plus a esa realidad? Tercero es cargar con esa realidad. Eso no es ni más ni menos que cargar la cruz de la realidad. Es decir, sufrir con los que sufren. Si alguien quiere venir en pos de mí, nígase a sí mismo, tome su cruz y síguese. El que dice que permanece en mí debe andar como él anduvo. Cargar con la realidad. Es decir, la realidad del otro debe ser mía. ¿Por qué? Porque es lo que hizo Jesús. Y eso es anticipar el reino de Dios. Dios que viene a hacerse cargo de la realidad del otro. Y por último, algo no menor, es dejarse cargar por la realidad como creyente. ¿Qué significa eso? Que tenemos que entender que todo lo que hacemos no es por nuestras propias fuerzas. Cuando vivimos, actuamos, no es por nuestra propia fuerza, sino que tenemos que dejar que nos cargue también el propio Dios. Vengan a mí los que están cargados
y yo los haré descansar, dice. Es decir, seguir a Jesús es actuar a Jesús, no se sostiene con nuestras fuerzas, sino con la fuerza del propio Jesús y su Espíritu Santo. La acción del Espíritu es memoria, ¿sí? Nos hace recordar. ¿Recordar qué cosa? Para ir cerrando. La historia de Jesús. La historia de Jesús fue una historia de servicio, de amor y de sufrimiento. Nunca olvidemos eso. Eso es lo que tratamos de dejarlo de lado. Todos enfatizamos el poder del Evangelio que nos saca del sufrimiento, pero la historia de Jesús fue una historia de sufrimiento. Por eso, dice un texto en hebreo, acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos. Sufrir con ellos. El Espíritu nos hace recordar la vida de Jesús, su servicio, su amor, pero también su sufrimiento. ¿Y cómo nosotros podemos actuar ese sufrimiento de Jesús? Tratando de cargar con el sufrimiento de otro. Cada vez que nosotros actuamos para cuidar, sanar con los que sufren, actuamos a Jesús. Cada vez que lo hagan con uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacen. Hay un teólogo que a mí me gusta mucho, latinoamericano, John Sobrino, que hace una pregunta tremenda. Dice, todo el mundo busca a Dios hoy, quiere ver dónde está Dios. Y él dice, es muy sencilla la respuesta. ¿Querés saber dónde está Dios hoy? ¿Querés tocar a Dios hoy? Andá y tocar a ese que está tirado en una zanja. ¿Vos querés ver a Dios? Mirá al que está tirado. Ahí lo vas a encontrar a Dios. Fuertísimo. Si a uno de ellos lo hacen, a mí me lo hacen. Qué interesante. Si queremos ver a Dios hoy, no hay que mirar para arriba. Hay que mirar para el costado y los caídos. Porque Jesús, hay una linda canción de Marcos Vidales, o de Jesús Adrián Romero, que habla también, ¿no? Encontrar a Jesús en los caídos. Nosotros tenemos la tendencia, que no está mal, yo no quiero herir sensibilidades espirituales, pero siempre nos gustan los congresos, los lugares de adoración, los estadios, porque ahí está Dios, ¿no? Y Dios nos bendice, y cuando oran por nosotros, no estoy diciendo que Dios no está ahí, qué lindo, pero no nos olvidemos que Dios nos quiere encontrar todos los días ahí al costado. Dios nos quiere encontrar y quiere que actuemos a Jesús en la vida cotidiana. ¿Dónde? Mirando para abajo. Vivir como resucitado es actuar a Jesús hoy. Actuar a Jesús hoy es mirar donde Jesús quiere ser encontrado. Hasta salió una frase, ¿no? Hay que mirar donde Jesús quiere ser encontrado. ¿Dónde quiere ser encontrado Jesús? En los que sufren, en los débiles, en los caídos. Muy bien. Para terminar entonces, el Espíritu tiene dos funciones para vivir como resucitados. Mirar a Jesús a través del recuerdo de la vida de Jesús. Pero además, y en último lugar, el Espíritu tiene otra función que es, Él les hará saber todas las cosas que han de venir. Juan 16, las cosas que habrán de venir. Dos funciones del Espíritu, el recuerdo de la vida de Jesús y le hará saber, es decir, la imaginación de cómo actuar entonces ante las cosas que van a venir. Recuerdo e imaginación. A mí me encanta esta idea de la función del Espíritu en la vida del creyente, del resucitado. Recuerdo, imaginación, pasado y presente y futuro. El Espíritu nos recuerda a Jesús, nos hace actuar a Jesús y nos hace saber cómo actuar a Jesús. Él le hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu entonces abre el futuro. Las situaciones
concreta, las circunstancias, los problemas nos cierran, nos dejan pasivos, inactivos. Pero el Espíritu nos hace imaginar cómo actuar, cómo hacer surgir de nuevo la vida, el amor, la esperanza en medio de la desesperanza. El Espíritu nos hace imaginar una nueva realidad en un viejo o caduco mundo o caído mundo. He aquí yo hago nueva todas las cosas, dice Apocalipsis. Qué lindo. El Espíritu hace que nosotros podamos renovar todo. Es propio del Espíritu hacer las cosas nuevas. Hermano, en iglesia, despertémonos, que el Espíritu quiere actuar, hacer cosas nuevas en este contexto en donde está cada uno. ¿Qué de nuevo puedo hacer yo hoy para que haya esperanza en la desesperanza, amor en el odio, justicia en la injusticia? He ahí la función del Espíritu. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación del entendimiento, tarea del Espíritu que nos renueva. Dos preguntas para hacerlos pensar y oramos. ¿Qué significa vivir como resucitado entonces? Es actuar el hombre, la mujer nueva, que Dios ya te hizo. Dios te hizo nuevo, te hizo nuevo. Hay que poner a actuar eso nuevo. La pregunta es, ¿qué parte de nuestra vida Jesús quiere hoy? Mi familia, mi propia vida, mi contexto, mi oficina, mi trabajo, que yo lo renueve o que actúe como hombre y mujer nueva. ¿Qué soluciones nuevas podemos traer nosotros hoy para imaginar un presente y un futuro mejor? Tenemos al don del Espíritu, cuya tarea es hacer las cosas nuevas. Pensalo. Por eso necesitamos tanto orar y pedir al Espíritu. Ayúdanos a imaginar cosas nuevas para hacer lo que estamos llamados a hacer. Hacer el reino de Dios presente. El poder del Espíritu es ese. Hacernos imaginar. La imaginación para actuar el amor es el producto exclusivo de la iglesia. Dios nos dio el don. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu, dice Romanos. Y el amor siempre es nuevo, ¿o no? Porque el que ama busca siempre actuar ese amor. El amor es novedoso, el amor es imaginativo. Todo lo espera, todo lo soporta. Leyes ahí, el bello himno allí de Corintios, ¿no? El amor siempre nos hace imaginar cosas nuevas. Si no, fíjense en los enamorados. Nosotros por ahí que estamos muchos años ya, es bueno mirar a los recién enamorados. Tienen mucha imaginación, ¿no? Imaginación, cosas nuevas para sorprender. Bueno, la iglesia tiene el don del amor. Debemos imaginarnos cómo actuar de nuevo dentro de un mundo tan destrozado por el odio, la violencia, la desesperanza. El Espíritu nos hace imaginar lo nuevo, a partir, no cualquier imaginación, tampoco es volar y... La imaginación del Espíritu es desde el recuerdo de Jesús. Si no, después le van a venir acá con los pastores, acá con Marisa. Tengo una imaginación y vienen con cosas medias. Siempre la imaginación de la iglesia se basa en el recuerdo de la vida de Jesús.
Lo nuevo es cómo actualizar la vida y la palabra de Jesús, no algo totalmente descabellado. El Espíritu nunca dice nada nuevo. Él no, en el sentido de que no dice nada nuevo fuera de lo que Dios y el Señor nos enseñó. Él no hablará por sí solo, sino que dirá las cosas que oye. Juan. Vean el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15, 16, las promesas del Espíritu. Brillante, allí la enseñanza del Señor. Entonces, esa situación concreta, familiar, personal, laboral, quiero que ahora puedas repetir conmigo. Vivir como resucitado es actuar acá con el mayor amor posible. Amén. Vivir como resucitado es actuar con el mayor amor posible. Vamos a orar. Señor Jesús, resucitado de entre los muertos, te damos gracias porque no nos dejaste huérfanos, sino que nos diste tu Espíritu, esa memoria que nos impide olvidar tu rostro y tus actos en los que sufren. Y nos ayudas a imaginar que podemos vivir y actuar nuevos cambios donde solo aparecen muros y obstáculos. Ven, Espíritu de la verdad, y sacúdenos. Danos una espiritualidad de cuerpo presente en nuestra realidad. Que podamos explicitar con nuestro servicio el reino de Dios, que inaugure la justicia, el amor, la esperanza. Que cuando nos vamos de este lugar, nuestras manos puedan recordar las manos de Jesús. Que nuestras palabras puedan recordar las palabras de Jesús. Que nuestros ojos miren con los ojos de Jesús. Y que podamos nosotros mostrar que estás vivo. Porque donde tu amor vive, allí la muerte pierde y retrocede. Porque cuando tu amor vive en nuestros actos, allí estás tú presente. Espíritu de la vida y del amor. Queremos vivir desde la resurrección de Cristo, que trae vida en nuestro mundo. Gracias por esta mañana, por la vida de mis hermanos y mis hermanas. Espíritu de Dios, Espíritu de la vida, queremos vivir no para nosotros solamente, sino para transmitir esa vida en un mundo carente de vida. Bendigo a mis hermanos y mis hermanas, a los niños, a los mayores. Bendecimos a los pastores. Gracias por su vida. Queremos pedirte un renuevo de tu espíritu en su vida y que ellos, junto con la iglesia, puedan imaginar un nuevo tiempo, una nueva época para esta comunidad. Te pedimos que tu espíritu traiga una nueva imaginación, lleno de esperanza, de alegría, de gozo, lleno de luz para esta iglesia. Fortalece a los pastores, a los líderes y a todos los hermanos y hermanas. Porque donde estás tú hay vida. Y que esta comunidad pueda ser agente de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.